Tras escuchar el último disco de Bad Bunny, sentimos una profunda conexión con Puerto Rico. Lo que no sabíamos era que cuando vinimos acabaríamos haciendo un documental sobre el supuestamente barrio más peligroso del país. Welcome to La Perla. Hay lugares cuya historia condena su presente. Había muerte, mucha droga. Y yo voy a pelear por lo mío. Tú llegas a faltarle respeto, vas a buscar un problema. Y aunque aún no asimilo cómo terminamos viviendo lo que vivimos, sí que entendimos algo. Que el verdadero peligro de este barrio podría destruir a toda la isla de Puerto Rico. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. Justo donde se unen el océano Atlántico y el mar Caribe, hay un pequeño paraíso tropical llamado Puerto Rico. Y aunque el objetivo es recorrerlo de arriba abajo, nuestro viaje comienza en su capital. La ciudad colonial más antigua bajo bandera estadounidense. Porque sí, Puerto Rico está bajo el dominio de Estados Unidos. Te confesaré que la idea era grabar sobre Viejo San Juan, sus calles, sus plazas y sus monumentos más espectaculares. Pero como pasa en las buenas historias, conocimos a alguien local que cambió nuestros planes por completo. Está pasando con el sopa. La Fiorella me encanta. Tengo tiempo. De Madrid al mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mojadito, un poquito. Tengo mi sombrilla. Dímelo, está Llegó el activo. señor, llegó el señor. Oye, pero está. Cafecito. Creo que lo vi que la bolsa era de Lares, Puerto Rico, uno de los mejores cafés de la isla. Elegimos Elegimos bien. Nada, San Juan Viejo brutal. O sea, a priori te podría parecer que tiene esos toques de La Habana, pero con un rollo muy propio también de propio Puerto Rico. Sí. Lo único que se nota que esta es la zona turística. Sí, esto es full zona turística. Boricua viene a trabajar aquí mayormente. Lamentablemente aquí no vive tanto Boricua como antes. Ponle que un cuarto de la población aquí en Viejo San Juan va a ser local. Bueno, por todo lo que nos estás contando, doy por hecho de que el nivel de turistas aquí que hay norteamericanos es brutal. Bueno, es que los vemos por las calles, lo hemos visto en menos de un día. O sea, ¿cómo está la situación? Se hizo un estudio que se lo hace poco, el año pasado, el 2024. Del 100% del turismo que viene acá, el 93% viene de Estados Unidos. Es una mezcla entre norteamericanos y la diáspora puertorriqueña. La realidad, si vienes a Puerto Rico como turista, y nada más viste Viejo San Juan o San Juan, no viniste a Puerto Rico. Viste el lado turístico, pero no viste la esencia que habla tanto Bad Bunny en su música, ¿no? Y con mucho orgullo. Le tenemos ganas a Puerto Rico, pero después de escuchar ese álbum... O sea, si una persona le ha dedicado un disco entero a Puerto Rico, es porque Puerto Rico tiene que ofrecer algo al mundo que todavía el mundo no conoce. Si quieres ver la esencia boricua local de verdad, está Santurce y también está Río Piedra. Y ahora hablando de otro que tengo que darle respeto y verdad se han llevado la medalla en estas batallas, es el barrio La Perla. España construyó 3 ciudades amuralladas y la gente pobre y los africanos, los esclavos, vivían afuera de la muralla, mayormente vivían en esa área de La Perla. Y como estamos en una zona de las zonas más ricas en terreno, los gobiernos han tratado de sacarlo, han tratado de hacer resorts, hacer muchos hoteles, básicamente limpiar lo que es La Perla. El sistema aquí boricua, para que no se dañe la cámara tan cara, por lo duro. Tenemos aquí a Mary Poppins versión española. All right. Ya lo que faltaba, ¿sabes? Estoy listo, vámonos. Cuando llama la atención... No, más accesorios no puede llevar. Levanta un globo. Unos globos flotando. Aguanta. Estamos yendo para La Perla, lugar medio prohibido para algunos turistas, porque hay que tener cuidado, hay que respetar también que es una comunidad, pero aquí no hay ley. Tras muchos años grabando por América Latina, uno se acostumbra y piensa que no va a pasar nada malo. Pero cuando entras con la cámara en mano, te vienen a la mente todas esas noticias sobre décadas de criminalidad y violencia en este barrio. La Perla es una comunidad muy humilde. Pues en los años 80 y 90 aquí nadie entraba. La Perla nada más tiene 2 entradas de carro y ponle 2 escaleras, si no me equivoco. Entonces es como una comunidad donde si tú entras, ya son te están viendo. Cuando entra un policía aquí, por ejemplo, ya cierran aquí, cierran todo, ya todo el mundo sabe, tenemos un WhatsApp ahí, yo imagino. Obviamente hay que respetarlo, los espacios, y también con las cámaras donde grabar y donde no grabar. Por ejemplo, para allá,
que al líder en droga, es bajita, es la comunidad y hay que respetar eso. Allá tú no puedes ir a grabar, han matado gente de hecho, porque allá te quitan la cámara. A mí me han dicho una vez, yo estaba con mi teléfono hablando, me dicen, hey, guárdalo, o te lo quiten. Si te lo quitan, tú no puedes recuperarlo. Si lo recuperan, terminan mal. La persona más fea del mundo, ¿verdad? Qué fea. Y aquí soy un cabrón. Aunque por fuera estuviéramos bromeando, por dentro llevábamos la intranquilidad de cómo sería ese primer contacto con su gente. Por suerte, ir con un local que te avale ayuda a abrir puertas. Y en ese preciso momento, con una simple sonrisa, todo cambió. Este hombre se conoce a todo el mundo. O sea, no para de parar con gente. Mira, Belén. Mira. Gracias a Dalisa empezamos a conocer a todo el mundo. Incluso Alex, que es el más tímido, acabó haciendo retratos. Ahí entendimos que el mayor peligro que nos íbamos a encontrar era el pavo. Julio, ¿un pavo? ¡El pavo! ¡El pavo! Es un pavo muy bueno para tocarlo. Lo puedes tocar. Un poquito denso, ¿eh? Te lo juro que ese pavo me ha perseguido con la cerveza por toda la perla. Y tú te sentaste ahí por tu buena vibra, porque no te hizo nada, tienes suerte. Le diste miedo al pavo, loco, de verdad. Aquí esa es la bomba puertorriqueña. Aquí se juntan todos los viernes de 7 a 8 nuestra música afro, música de resistencia, música del pueblo, básicamente. Para allá la vista es otra cosa, ¿eh? Con el sol, tienes la bruma ahí levantándose del mar. Uno de los dos tiene que hacer la tradición. ¿Esto es como un acero donde eres más pequeño, ¿eh? ¿O qué? Sí. Ah, pero lleva rápido, ¿eh? Sí, Julio va lento. Bueno, venga, vámonos. Pero escucha, vas más rápido de lo que pensaba, ¿no? Esta gente no sabe. Luego hay que llamar al seguro de Yati. Y a ti, lo siento. Aún no lo sabíamos, pero al otro lado del malecón nos esperaba nuestro primer jangueo boricua. Bienvenido al Bowl de la Perla. Aunque para entender realmente lo que íbamos a vivir, ojalá hubiéramos hablado antes con alguien que conociera la perla en profundidad. No solo la que vibra hoy frente al mar, sino la que sobrevivió a los años duros y todavía late bajo cada mural y cada tambor. Bueno, María, yo me presento de nuevo, soy Julio. Mari Perla. Ajá. ¿De dónde viene eso? Ese es un nombre que me dieron por distinguirme, porque habíamos un grupo de muchas Marías. Y yo, como era de la Perla, pues era Mariperla. Aparte que connota de donde yo vengo, ¿entiendes? Y orgullosa de ser de la Perla. Claro, muy 100%. Yo siempre he estado orgullosa, soy de la Perla. Y cuando me dicen, tú no pareces de la Perla. ¿Y cómo son la gente de la Perla? ¿Cómo debo parecer? Ajá, porque que yo sepa, yo soy de la Perla, nacida y criada, y crié mis hijos aquí también. Antes realmente teníamos una fama que nos las buscamos. Y digo nos buscamos porque yo soy de aquí, pero no porque yo lo hice. Yeah. Pero había muertes, había mucha droga. Esa era la primera impresión que le daba a todo el mundo, pues todo el mundo pensaba que eso era todo la Perla. Y sin embargo, aquí hay unos códigos que en otros sitios no hay. Aquí tú no ves eso de que aquel violó un nene, que le robaron el cheque a un viejito, que te mataron porque sí, ¿tú me entiendes? No. ¿Y cómo era de pequeña vivir aquí en la Perla? Pues si te voy a ser sincera, yo viví entre mi mamá y mi papá. Mi papá vivía fuera de la Perla, mi mamá vivía en la Perla. La mejor infancia que yo tuve fue la que vivía acá abajo. La cuestión de la droga era allá arriba, no, a mí no me dejaban subir allá, pero acá era una infancia normal, nos metíamos a la playa, hacíamos de todo. Yo jugué a rampoespalda, yo jugué baloncesto, yo jugué al pote, yo jugué voleibol. Yo tuve una infancia bonita mientras vivía aquí. El sitio ya lo quisiera yo para cuando era niño, aquí con la playa, este clima, me imagino para correr a todos sitios. Hablando de comunidad y de lo unidos que estáis, ¿cuál es uno de los elementos que más os puede unir aquí como comunidad? La música, yo te diría que sería la número 1. La plena, la bomba, la salsa. De todo esto tan colorido y pintado, esto no era así la Perla antes. Pero en 2017 se grabó el Despacito, el clásico hit mundial que cambió la Perla para siempre.
Aquí la música reúne a todo el mundo. Suena un tambor y el barrio late al unísono. Mira, yo creo que solo subimos esa historia y etiquetamos a Bad Bunny y la comparte. Sí, sí. Bad Bunny, si has visto estos vídeos, por favor, suscríbete, síguenos. Se quedaron con el canto aquí. Y compártelo. Empezaron a decir ¡España! Mira, Yo por eso te he dicho, digo, salimos. La jefa. Pero Puerto Rico, así, Puerto Rico, donde sea, en cualquier esquina hay un party, se monta. Si vemos españoles, más todavía. Se prendió. Si no te sales de lo turístico, esto no se vive. Y la verdad, yo ya San Juan me ha ganado. Me ha enamorado y a partir de esto está empezando. Este es el inicio. Pero si el ritmo une, ¿por qué cada año hay menos residentes en La Perla y en todo Puerto Rico? En mi caso yo estuve 14 años fuera. Yo los llevé para allá afuera porque te empiezan a ver a los nenes que están, los chicos malos, que si tienen tenis cara, que si tienen ropa de marca, que esto, que aquello. Y yo vi el mío ya mirando y yo, no papi, tú no vas para eso, vamos para afuera. Y nos fuimos. Desde 1950, diversas crisis económicas ligadas a su relación con Estados Unidos han provocado que los puertorriqueños tengan que abandonar sus hogares. Sueldos más bajos, empleos inestables y la eterna promesa del sueño americano hacen que hoy haya más boricuas en Estados Unidos que en su propio archipiélago. A esas fugas le llamamos diáspora, y la que se vive actualmente está causada por una ley en concreto. La ley 60, que lo van a ver en muchos lados, es una ley muy controversial en Puerto Rico, ¿verdad? Ya que beneficia a los ricos y al norteamericano. Un ejemplo, este edificio de verdad vivían 50 familias y de un día para otro consiguieron todos los permisos y dijeron, mira, vamos a construir hoteles aquí o vamos a hacer Airbnbs, si tienen que ir ya en 2 semanas. Esto ha pasado en muchas partes. ¿Y no tienes opción de decir que no? No tienes opción, no estoy en contra de que el norteamericano venga y los turistas vengan a hacer sus inversiones, tenemos un derecho a hacerlo. La cosa es que se ha sobresalido, necesitamos un balance. Nosotros estamos aguantando hace un montón de años que nos estaban queriendo comprar para que nos fuéramos. Un Puerto Rico sin puertorriqueño no es el Puerto Rico que busca cualquiera y no es el Puerto Rico que busca el turista. Es que una de las esencias de Puerto Rico no solo es el paisaje o la gastronomía, es que su gente es lo que le da contexto y sentido a este sitio. Claro. Me sorprendió mucho escuchar la canción de lo que pasó en Hawái. Soy el jíbaro llorando, otra más que... Igual que por la Ley 60, tras el huracán María, miles de boricuas tuvieron que abandonar su isla en busca de una supuesta vida mejor. El huracán más grande que ha recibido la isla en toda la historia. O sea, es algo que ni siquiera la velocidad tan fuerte que tenía una categoría escrita. Y yo tuve 8 meses sin luz. No había, las primeras 3 semanas no había comunicación. Los celulares no servían. Los campos, árboles grandes se cayeron. Bueno, fue un desastre realmente. Nunca establecieron exactamente un número, pero están hablando de casi 4.000 personas que fallecieron cuando el huracán María. ¿Y eso hizo que mucha gente emigrase a Estados Unidos? Sí. O sea, no lo pensaban, simplemente vámonos, compra un pasaje, volvemos cuando podamos. Una situación que se repite en otro archipiélago a 10.000 kilómetros de distancia. Aunque a priori no parece tener ninguna relación con Puerto Rico, ¿verdad? Empecemos por el principio. En la década de 1890, los descendientes de los primeros misioneros cristianos ya eran los hombres de negocios más poderosos de Hawái. Pero los impuestos de exportación reducían sus ganancias, por lo que concluyeron que les iría mejor si ellos mandaban. El gobierno de Estados Unidos también vio ventajas, un puesto militar en medio del Pacífico. Así que mandaron a los marines y derrocaron ilegalmente al gobierno hawaiano, algo que la propia administración de Clinton admitiría un siglo después como injusto. Desde ese instante, Hawái cambiaría para siempre, siendo moldeada por Norteamérica a su imagen y semejanza. Quieren quitarme el río. Un fuerte en el Pacífico exigía otro en el Atlántico para proteger el Canal de Panamá que construirían poco después. No tardó en llegar. En 1898, Puerto Rico queda bajo bandera estadounidense. Así que si queremos saber qué les espera a los habitantes de La Perla y de todo Puerto Rico, tal vez haya que preguntar a sus hermanos del otro lado del mar. So my name is Jupiter F. Stone. I was born on a rock in the middle of the sea, is what I tell people, otherwise known as Hawaii. And I lived there for the first 24 years of my life. And then I moved to the United States. And so my best friend is from Puerto Rico. And they said, why don't you just come and visit? And I said, yeah, okay, I'll come and visit. And that was on the 5th of November, 2022. And I'm still here. Some people say Hawaii can be seen as a future of Puerto Rico. What do you think about this? I definitely agree that there is
pathways and avenues that Puerto Rico can take utilizing Hawaii as kind of like a template or a stencil or... Something that really strikes me is that once United States people from the States started moving to Hawaii, the rent prices started to go up. They will start buying land, and nowadays you can find like native Hawaiians that they cannot even have access to a home and they're living on the streets. Why is that, and how can that possibly happen in here in the future? Yeah, so there's no like cap, there's no maximum, there's no we're gonna allow these amount of people to move into this amount of area. It's sort of just like this flood. And so one of the things that I propose to people is think about who you want your neighbors to be and the types of relationships you want with them. There's so many different towns that are similar, right? So Viejo San Juan, like Old San Juan, the equivalent of that on Oahu is Waikiki. It is designed specifically and Americanized for your experience. Just a few years ago for an apartment, you know, that was $900 is now $1,400, $1,500 and just going up. And so then people are moving to Rio Piedras and they're like, perfect, we're in Rio. Okay, but then it's like everyone is also moving. So then when the overflood there goes and then the overflood there goes and there's no more room, that's when people start leaving the island. Where I grow up, like literally grew up with people who lived in mansions in the mountains and also on the beach. We were all in the same class together. Because they don't have access to a house anymore. They've been completely priced out. And that's not happening here, and I hope it never does. Se nos ha hecho de noche. Hemos estado grabando la entrevista aquí hasta bien tarde, se ha hecho de noche y aquí no viene ningún taxi ni hay nadie. Estamos completamente solos, está todo cerrado y aquí estamos suplicando que alguien nos lleve. A la desesperada. Ya hemos conseguido montar un coche. A ver nosotros, porque ahora vemos 5, lo cual ya... Conseguimos un Uber, unos chicos que nos han rescatado. Nos hemos colado porque había 2 chicos ahí como un rato esperando y digo, pero bueno, ¿sabéis cómo tirarlo para que dice? Estamos buscando un Uber hace un rato y le digo, si llega antes que el nuestro no importa que lo subamos. y nos ha dejado aquí en no sé dónde estamos y ahora estamos esperando que otro Uber nos lleve al destino. Pero llegaremos. Menuda aventura. Habíamos conocido a Júpiter gracias a un amigo común, un venezolano de padre puertorriqueño que, al igual que Júpiter, dejó su tierra en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Y cuando se cansó, vio en la isla de su padre un nuevo hogar. I decided to move to a mobile home because I wasn't committed to living in one specific place. I feel I am from anywhere and everywhere. Nunca me imaginé que la cocina formaría una parte tan grande de mi vida profesional. Feeling great, chef. Genial, talentoso, único, nuestro, Alejandro Toro. Si te soy sincero, veníamos a grabarle cocinando comida boricua. Pero al final, bueno, que nos liamos. Edge of the world and all the Western civilization. The sun may rise in the east, but at least it settles in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Firstborn unicorn. There you go. I go south pole. Dream of California. Aún no lo sabíamos, pero estábamos a punto de vivir un canicapila hawaiano. Una reunión espontánea de música y conexión que sería clave para entender cómo los puertorriqueños resisten y se reinventan. Kanikapila is like a gathering of sorts. So the way that we use it is like you call up your friend and you be like, hey, you want to do a Kanikapila session? And be like, yes. And what that means is we're going to bring all of our instruments together and we're going to gather and we're going to talk and we're going to sing and we're going to drink and we're going to eat probably until the sun comes up. All right, we jam. Hey, that's right, cause I wanna jam with you. I do it with jamming. Hey, and I hope you like a jamming too. Every day we live to fight with a little sacrifice. Jamming till the jam is through. Oh, the tears of creation, yeah, we're. Oh, yeah, hope you like jamming. I like jamming with you.
¡Buenísima! ¡Buenísima! Cae Ocean y cae para ti. El sol no para de brillar. Otra vez, I know, here we go. JFS is coming in with the flow. Okay, we gon' look up at the sky. I ain't never worrying about saying bye. Here we go with Uncle Bob, we gonna go fire. We don't need to shoot nobody, baby. Just shoot with your DSLR and get crazy. I shot the sheriff. And then Pero aunque la música une, cuando llegan los problemas se necesita algo más. Una comunidad que se responde. Llame para solucionarlo del carro. Yo debería, ¿verdad? Ya tiene una linterna Sí. y está ahí con el alambre puesto. Sí, me- ¿Quieres acompañarme? No, sí, esta me- aventura. Sí. A esta aventura puertorriqueña. Ven conmigo. Ahora. Y con una medalla en mano. Eso es lo mejor. Podemos bajar una de las ventanas. Mira, ves, ahí estamos llegando. Más abajo. No, o sea, Abro la vaina un poquito. no para la izquierda, sino como más para atrás. Ahí se fue. Ahí lo sentí que la tenía. Te vas a ir a apretar. Ahí lo tienes al lado. Estás al lado. Ok, Ahí un voy a pelín más para soltarlo abajo, aquí. pero ya estás. Ahí te fuiste. Esto es una película de acción ahora mismo. También podría ser ahí a la puerta, ¿eh? Podríamos intentar en la manilla de la puerta. Ahí estás. Ahora, como que gíralo un poco. Ahí. Pero se te va a salir porque lo tienes como. Estás en la puerta, pero no va a tener fuerza así. Desde arriba tiene más inclinación. Pero si caes desde arriba, con la verticalidad, Sí, entiendo, te da entiendo. más Lo que fuerza. pasa es que no, aquí Ya, no está muy cerca ya de la Sí, bisagra. estaría doblado, sí, ahí. Mira, a ver, ¿cayó en alguno de las Ahí está, sí, está en la ventana, está en la de atrás. Pero ya no, ahí, sigue. Hostia, genio. Genio y figura. ¡Qué grande! Genio y figura. Toca esto, mira lo duro que es. Porque sabes de qué es esto, ¿verdad? De las antenas mías de comunicación. Oye, increíble película, ¿eh? Tenía que abrirla porque el error fui yo. Sí, me di Te distraje. Te lo cargó. ¿Viste? Qué Ya. bueno tenerte aquí, brother. Eso para que tú veas. Ay. ¿Ves, coño, lo que me hace. Aquella noche no buscábamos respuestas, solo vivir el momento. Y sin saberlo, nos inspiraría a seguir un nuevo camino en nuestro documental. Por confiar en la gente y la bondad de las personas. Qué bueno que nos mantuvimos en paz y tranquilos, ¿verdad? Pues el mismo vecino que me distrajo vino con el alambre perfecto. O sea, el que ocasionó el desastre lo solucionó. Bueno, la verdad es que, o sea, yo también tomo responsabilidad Sí. por el desastre. Hombre, un poquito. Sí, pero el hecho es que nos ayudaron y se logró. Se logró. Así que si quieren agua en el carro hay. No la saqué. Al final, no te dejaste. Todo el objetivo era sacar el agua y no sacó el agua. Y no saqué el agua. No, la voy a buscar. No, no vaya. Voy yo. Sí, voy yo. No importa. La lluvia nos obligó a pararnos a procesar todo lo vivido. Historias de quienes abandonan su casa porque ya no pueden pagarla y de otros que llegan con la ley 60 para comprarla. Bueno, uno viene a Puerto Rico pensando que todo va a ser alegría, fiesta, solecito y playas, pero a veces la naturaleza te dice, no papi, aquí no todo es así, aquí también hay cositas un poquito más grises, en todos los sentidos, no solo a nivel natural. Alex está de camino, no sé si va a venir andando o en piragua, pero aquí estamos esperando para abrirle la puerta porque además viene con desayuno, así que si ese señor viene con desayuno habrá que dejarle entrar. ¿Está mojado? Que si me he mojado, hermano, se está cayendo el cielo a trozos, chaval. Está toda la gente flipando. No es normal que llueva desde ayer a las 6 de la tarde sin parar hasta ahora. ¿Cómo va ese desayuno? Aquí está todo. ¿Habemos para desayunar? Desayuno. Café hecho en Puerto Rico, envasado en Puerto Rico y vendido únicamente en Puerto Rico. ¿Y dónde va a ser consumido? En Puerto Rico. Pues yo me he soñado con la otra cantando en Hawái, o sea, que nos invitaba a Hawái, íbamos con ella a Hawái, nos recibía en un pueblo perdido de la mano de Dios, en la ladera de un volcán, su familia haciendo el coco, una jaca. Eso soñaba. Y en esa misma mesa surgió la pregunta: ¿puede la música ser más fuerte que un huracán, que una ley o que un gobernador? Para averiguarlo hay que retroceder a 2019.
al verano en que un estribillo se convirtió en combustible de una revolución. Ricky renuncia. Imagina, Puerto Rico con una deuda impagable, nueva oleada de recortes y un descontento brutal por la mala gestión tras el huracán María. Y ese verano saltó la chispa. Se filtraron casi 900 páginas de Telegram donde el gobernador Ricardo Rosselló y sus colaboradores intercambiaban insultos machistas y homófobos, se burlaban de las víctimas del huracán y hablaban de contratos amañados. Imagina lo que pasó después. La población enfurecida inundó las calles con un único lema. La policía reprimió las protestas con gases lacrimógenos y arrestando gente por las noches en Viejo San Juan. Y entonces la música se volvió combustible. Artistas como Ricky Martin, Residente o Bad Bunny lideraron marchas y conciertos improvisados mientras afilaban sus cuchillos. En medio de este panorama estalló un grupo cuyas letras sobre la diáspora, la especulación con la tierra y la independencia calaron fuerte. DJs subidos en camionetas ponían sus temas ayudando a mantener la moral en una batalla que, en lugar de violencia, usó el perreo como arma. Literalmente, y en la puerta del gobernador. Y así, en solo 10 días desde la filtración, consiguieron su objetivo. Estaré renunciando al puesto del gobernador. Demostrando no solo que un pueblo unido puede tumbar gobiernos, sino que la música puede ser la mejor forma de resistencia. Tras las protestas, Chewy se convirtió en un grupo insignia de Puerto Rico, llegando incluso a darse una vueltita para colaborar con Bad Bunny en su último disco. Quizás la visión de este joven grupo nos dé alguna idea de cómo afrontar los problemas actuales de la isla. Vamos a ver. ¡Epa! Hola, buenas. Sabemos que Chewy es un proyecto que explota en 2019 con toda esta lucha contra el gobernador de Puerto Rico. ¿Cómo fue ese nacimiento y cómo llegáis hasta hoy? No sé, como que ni estábamos pensando tanto en eso, pero poco a poco, como era parte de nuestra vida diaria, fuimos incluyendo esos temas y fue creciendo como nosotros como personas también, como que nos fuimos involucrando en esos temas. Y con el tiempo obviamente se ha desarrollado y se ha desarrollado porque pues nos gusta. Y en cuestión de los temas políticos, es lo que vivimos. Es como que para nosotros es un poco inevitable como que no hablar. Entonces la pregunta, ahí por eso va, y es, ¿qué os inspira a vosotros a hacer música desde Puerto Rico, porque estáis aquí, y sobre Puerto Rico? Hay una cuestión también de crisis de identidad en Puerto Rico, como que por un lado que están bien orgullosos, por otro lado tú ves a todo el mundo diciendo, Puerto Rico se hace mejor, sarcásticamente hablando. Y eso es parte de esta música y como el tema de Puerto Rico siempre va a salir en nuestras canciones porque es una, volviendo al punto de vista, es bien fuerte. ¿Y cómo es el momento en el que conectáis con Bad Bunny y empieza todo? Pues en mi caso yo estaba en mi trabajo y alguien de nuestros amigos me dice como que mira, tienes que contestar esta llamada. Él nos dice, mira, esto es súper top secret y es un padre. Espera, que la entrevista completa saldrá en el episodio 3. Ahora estamos con lo que estamos. ¿Cómo creéis vosotros que la música y el arte puede servir para proteger o visibilizar estos temas de Puerto Rico? Yo creo que la música y el arte como que tiene influencia en la cultura. Y si en la cultura se habla de proteger las tierras, de proteger lo que es nuestro, ¿sabes? La gente va a seguir propagando ese mensaje. Creo que tiene mucho poder y creo que en Puerto Rico específicamente está como que bien atado a nuestra cultura, ese sentimiento. Poder transmitir ese mensaje a la escala que llegue es bien importante, en mi opinión. Buenísimo. Pues chavales, enhorabuena por lo que estáis haciendo y seguid con esos sueños, no es nada utópico, seguid luchando por eso, seguid contándolo en vuestras letras y de ahí para el mundo. Muchas gracias, de verdad. Un millón de gracias. En resumen, música que una a la gente y mensajes poderosos que motiven a luchar por lo nuestro. Es hora de volver a la perla. Ellos jamás van a poder comprar una cosa que no es de ellos, pero nosotros hemos guerrillado como los guerrilleros para poder sobrevivir en este canto de terreno. Espero que aguanten así mucho tiempo y esto se mantenga puro. Ellos lo van a tener que aguantar lo que nosotros queremos. Puede venir Trump y no van a poder. Así sea, ¿entiendes? Porque esto es mío y voy a pelear por lo mío. Nosotros tenemos títulos de propiedad por cada sitio. Nosotros no queremos vender. And a thing related to the people not being able to rent a house or own a house is that people are leaving the country or leaving Puerto Rico towards the United States to try to find a better life, let's say. What other solutions do we have? What chances do they have?
I believe there is great opportunities to be creative, the capacity to build a better life on the ground in this physical space using the digital space has never been here before. That's what I'm a huge advocate of, is utilizing the digital space to allow people to stay in their physical place. If you don't like what's happening, you are given permission to create something new and different right now. I want to invite people to remember that we can get free in this new world. So if you can be a catalyst for change, right now is a really great time to do that. So put forward your most audacious idea that gets the attention and support that you need from external resources, and then pull it in to the local economy. That's the vibe. Además de música, hay muchísimas actividades para y por la comunidad de... Sí, aquí hay tienen artísticas y no artísticas, claro, porque tienen un jardín ahí de la comunidad, tienen manualidades para niños, tienen ciertos talleres que le buscan a los nenes. Y que a nosotros nos gusta ver a la gente feliz también. Y eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿me entiendes? Ese tipo de ambiente, de alegría, de disfrute, que cuando te vayas de esta isla y de este barrio, tú digas que mucho disfruté aquí. Mariperla nos está contando que tenéis un montón de proyectos aquí en la comunidad, pero cuéntame tú, ¿qué estáis haciendo? Para promover que las personas visiten la comunidad y se den cuenta de que la comunidad no es como le cuentan, pues nosotros nos enfocamos más en movimientos sociales y culturales. Aquí se hace el Festival de Chiringa, aquí se hace el 5K, el Plenazo Callejero. Ahora estamos de camino a un taller que realmente es un espacio educativo donde se le muestran a las personas cómo construir su propio instrumento. Wow. O sea, no es que el artesano lo hace, sino que él le enseña cómo hacerlo y va contando sobre la historia y van creando una conexión entre lo que es la materia y lo que es realmente nuestra cultura y nuestro folclore. ¿Y para todos estos proyectos que hacéis, tenéis algún tipo de ayuda del Estado o del gobierno? Pues realmente no, nosotros trabajamos bajo la autogestión. ¡Qué bonito! Se ve brutal. Mira esto, este arco, mira ese fondo. Yo sé que Alex ahora mismo se lo está gozando visualmente. Este es vuestro jardín comunitario. Este es parte de, realmente anteriormente este era nuestro parque, aquí habían columpios, habían chorreras, y realmente con el salitre y todo se dañó, ya casi los niños no venían a jugar, y optamos por reunirnos y empezar a sembrar y educarnos sobre las diferentes especies, tanto nativas como medicinales. Básicamente es eso, como que nos hemos enlazado con diferentes grupos de personas que tienen un conocimiento y nos los comparten. Y una de esas fuentes de conocimiento es Mani, artesano y músico en distintos estilos. Pero más allá de la salsa o la plena, si hay uno que le representa a él y al barrio de La Perla, es la bomba puertorriqueña. El baile de la bomba, pues se baila bien derecho, ¿sabes? Y son como ciertas posiciones, ¿sabes? Que tú lo ves en el flamenco. Sí. ¿Sabes? Y en la bomba, el negro quería agradar al blanco para que, en cierto modo, lo aceptara. La bomba tiene influencia española, tiene influencia africana. La maraca viene de los taínos, entonces de nosotros, los indios taínos. Pero los tambores y los panderos de plena vienen de una influencia de árabe también. El baile, la ropa como se visten las mujeres con los trajes, eso es español. O sea que esto es una mezcla bien grande. Por eso que somos la gente más felices, porque tenemos de todo. Mucha música. Ajá. El comienzo de mi taller pues nace en que la comunidad tenía una necesidad cultural de arraigarse a lo que es la cultura autóctona de nosotros como puertorriqueños. Para mí, ser puertorriqueño significa, ¿verdad?, esa fusión mora, esa fusión española, esa fusión criolla de los nativos que viven aquí con los africanos. Nosotros llegamos a una conclusión de que si no aprendemos a construir los instrumentos, a bailar como bailaban nuestros antepasados y a cantar en la métrica que ellos cantaban, pues íbamos a estar bien perdidos en lo que es nuestra identidad.
nosotros como comunidad pues decidimos construir nuestros instrumentos, rescatar un espacio de la comunidad que estaba perdido, pintarlo, unir diferentes generaciones, porque tiene que ser multigeneracional para que funcione. Nosotros decidimos adoptar una plaza de la comunidad para seguir practicando y esa práctica ha traído más personas a la comunidad. Y entonces vienen gente de todas partes de Puerto Rico, a veces de la diáspora, personas que llegan por primera vez y se les da la oportunidad de tocar un barril de bomba, se declama poesía. Es un espacio comunitario donde realmente lo que es importante es el amor y el respeto. O sea, no importa ideal social, político, religioso, nada. Entonces los vecinos vieron que era factible y costo efectivo crear sus negocios. Ahora el turista baja sin alguien que lo guíe, viene, respeta, allá aquí hay 2 restaurantes, realmente los residentes tienen sus negocios, que eso pues te indica que pues quieren realmente recibir a las personas, claro. Pues esas cosas motivan a uno también a hacer cosas también uno, ¿entiendes? Y de ahí esta localización impresionante que tienes con el bar. Como aquí nosotros somos alegres, ahora mismo aquellos ponen música, nosotros también, otro también. O sea, una vez están aquí, entonces empiezan a visitar los negocios que están aquí, lo que le llamamos chinchorreal. Aquí todo el mundo disfruta y goza. Y todas esas iniciativas vinieron a raíz de nosotros rescatar nuestras tradiciones. Impresionante. Improvisando Puerto Rico como siempre nos pasa y es la mejor de nuestras formas de viajar. Ah, por cierto, la bomba no es solo música histórica. Y para demostrarlo le pedimos a nuestros amigos Andrés y Joimel que versionaran una canción de Bad Bunny en bomba. Y esto es lo que salió. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Si te quieres divertir. Hace apenas 3 días llegamos al barrio más peligroso de Puerto Rico para comprender que llevan años combatiendo los verdaderos peligros. La diáspora que vacía los hogares, las leyes que los convierten en mercancía y tormentas que amenazan con borrarlo todo. Pero la esperanza late fuerte, porque a ambos lados de la muralla los boricuas tocan bomba, cultivan su tierra y defienden cada rincón como si defendieran a Puerto Rico entero. Las barriadas tenemos una hermandad que no se ve en otros lugares. No la voy a cambiar jamás. Yo creo que la música está siendo un elemento clave para rescatarnos como nación. Me podrían ofrecer vivir incluso en cualquier parte del mundo y yo diría, pues mira, me monten en la piel, doy la vuelta, pero me dejan en la piel otra vez, por favor. Las personas de la comunidad son personas que son especiales, realmente te tratan con un cariño. Desde que tú entras te gritan y te quieren abrazar. Es como los propios negocios de ellos te tratan súper bien, súper lindo. Que aquí los que pongan las reglas seamos nosotros, lo que sabemos para el pueblo de Puerto Rico. Un Puerto Rico donde sea una fábrica de profesionales que sean puertorriqueños y sean como que orgullosos de ser puertorriqueños y que estemos aquí todos empujando el país para adelante. Y ojalá todos ser un poco boricuas, porque la verdad es que es de orgullo. Yo espero que mis hijas sigan aquí cuando yo falle, bueno. Hasta Trump vino a comprarlo y nosotros le dijimos, go home, honey, porque aquí no es. Y yo voy a pelear por lo que mis antepasados me dejaron aquí en La Perla. ¿Estamos claros? I love you. Porque aquí la identidad no se mendiga, se baila, se lucha y pase lo que pase, se queda. Bueno, tengo un reto que está cabrón. Dale es malo porque los buricos hablamos malo, ya realidad me importa. No pasa nada, Alex no va a hacer que le pongamos un pip. Mira, los voy a enviar para puñeta. Sacar a este turista que veo en realidad que no solamente es San Juan. Este lugar es una joya. Lo que ustedes van a ver, no mucha gente lo ha grabado. Y tiene una esencia boricua y una historia. No me cuenten más. Mejor te subes al coche con nosotros y vamos para allá. ¿Estás ready?